es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Buenos días a todos, soy Julián Plaza, sacerdote, y hoy comenzamos un nuevo programa en esta cadena, en esta emisora de Ñe Televisión. Se trata, mi programa, de intentar hacer una reflexión en torno al Evangelio de cada domingo, intentando explicar un poquito lo que puede significar, el contexto, la realidad que también implica para nosotros, para nuestra vida espiritual y cristiana. Se trata sobre todo de reflexionar con calma sobre lo que el Evangelio nos propone, intentar sacar alguna enseñanza para todos. Voy a ir leyendo primero lo que el Evangelio de ese domingo nos narra y luego comentando y haciendo pues esa reflexión. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
Cuando leemos una parábola del Evangelio, no podemos entenderla al pie de la letra, como si fuera una historia que ocurrió de verdad, sino que son ejemplos que Jesús pone para explicar cosas que de otra forma son difíciles de comprender. Los evangelistas las han ido incorporando en sus evangelios para darnos alguna enseñanza espiritual sobre nuestra forma de vivir la relación con Dios y con los demás, que nos puede ayudar a crecer espiritualmente y a madurar en el amor. Todas las parábolas tienen algunos elementos contradictorios que nos pueden confundir si queremos identificar a Dios con algún personaje que aparece, por lo que hay que tener siempre presente que no podemos tomar los elementos de la parábola al pie de la letra, y menos aplicarlos directamente al ser de Dios. Dios nos terminaría pareciendo injusto y caprichoso, como en este caso, cuando le quita al que no tiene y se lo da al que tiene más. En este aspecto, podemos decir que la parábola de los talentos es una de las más tergiversadas de todo el Evangelio, por el tono moralizante que podemos encontrar e imaginar. El bueno es el que produce, el malo es perezoso y no produce. Lo que parece más propio de un ambiente fariseo que de la sabiduría de Jesús. Es posible que no fuera pronunciada por él, sino que nació entre los responsables de la primera comunidad cristiana, preocupados tal vez por inculcar un comportamiento exigente entre los que se convertían al cristianismo. Pero el problema de una interpretación basada en una exigencia conlleva riesgos graves, como pueden ser poner el acento no en la comprensión, sino en el voluntarismo, no en la gratuidad, sino en el mérito. Y ello produce casi inevitablemente actitudes de orgullo, comparación, juicio y condena, que son muy peligrosas para una persona creyente. Parece claro que la exigencia de ganar méritos alimenta al ego, que me hace creer que he cumplido con lo que Dios manda, y me subo sobre un pedestal. Comparándome con los demás, me creo mejor, merecedor de una recompensa por parte de Dios. En el campo religioso, este planteamiento dio lugar a una religión basada en el mérito y la recompensa, que desembocó en lo que podemos llamar una religión mercantilista, basada en el principio del toma y daca. Te sirvo para que me recompenses, hago el bien para que Dios me premie, con lo que la religión se convierte en un concurso de méritos, para ganar puestos en el cielo. Toda interpretación que se base en el mérito y la recompensa es contraria al Evangelio, que predica la gratuidad absoluta. Durante mucho tiempo se ha interpretado la parábola materialmente, creyendo que nos invitaba a producir y acaparar bienes materiales. Dios recompensaría a los creyentes sinceros con riquezas materiales. Esta fue la interpretación calvinista y también de muchos católicos, y tal vez por eso los grandes banqueros eran muy creyentes, pensando que su dinero era un beneficio por sus buenas obras ante Dios. De esta mala interpretación nace el capitalismo salvaje en Occidente, que nos ha llevado a desigualdades sangrantes que no hacen más que crecer, incluso en plena crisis. Una vez
hemos utilizado el Evangelio en contra del mensaje de Jesús. Pero vamos a ir analizando la parábola para sacar un mensaje más claro. Nos presenta a un hombre que deja a sus empleados al cargo de sus bienes. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El talento era una medida de peso en plata, que equivalía a unos 35 kilos de plata, que traducido en dinero eran unos 6.000 denarios, y un denario es el salario medio diario de un jornalero. Por lo tanto, un talento equivalía a lo ganado por un trabajador durante 16 años. Según un empleado de los de la parábola recibe 30.000 denarios, otro 12.000 denarios y otro 6.000, que son cantidades desorbitadas si hablamos en términos monetarios. Los 2 primeros empleados duplican esa cantidad negociando con el dinero que les han confiado. Pero la parábola se detiene en el tercero, que busca un sitio escondido, cava un hoyo y entierra su talento. Nos podemos preguntar quién ha sido el más inteligente. ¿Es preferible colocar el dinero en acciones arriesgadas o guardarlo en una caja fuerte? En cambio, el propietario que aparece en la parábola lo tiene claro. Había que invertir el dinero y sacarle provecho, como hicieron los 2 primeros empleados. ¿Por qué no ha hecho lo mismo el tercero? Él mismo nos lo dice, porque conoce a su Señor, le tiene miedo y prefirió no correr riesgos. Y termina diciendo, aquí tienes lo tuyo. Sin embargo, el Señor no comparte esa excusa, ni esa actitud. Lo que ha movido al empleado no ha sido el miedo, dice él, sino la negligencia y la holgazanería. Le traen sin cuidado su Señor y sus intereses. Por lo que el Señor toma una decisión difícil de entender. Echadlo fuera a las tinieblas. Esta actitud no puede ser ejemplo de lo que es Dios. Quitarle al que tiene menos lo poco que tiene para dárselo al que tiene más, tomando al pie de la letra, sería impropio del Dios de Jesús. Dios no tiene ninguna necesidad de castigar. En la parábola del hijo pródigo, el hijo que se va y vuelve es tratado por el padre de una manera muy diferente, con amor. Pero este tercer siervo no ha derrochado su fortuna, simplemente la ha guardado para no perderla. Debía hacernos pensar el hecho de que se le condene por no hacer nada. Su pasividad es producida por el miedo a perder, a equivocarse, a defraudar a su Señor y que éste le castigase. En nuestra religiosidad muchas veces predomina el miedo a Dios, a equivocarnos, a que Dios nos castigue por nuestros errores, pecados. ¿Cuánta gente vive con miedo al castigo divino? Nos hemos inventado lo del purgatorio y lo del infierno para que la angustia a una eternidad de sufrimiento nos mantenga dóciles a lo que nos dicen que Dios quiere que hagamos. El miedo no nos deja poner en marcha iniciativas que supongan el riesgo de perder seguridades. El miedo a superar lo que siempre ha sido así por voluntad divina está dificultando la posibilidad de que la Iglesia siga renovándose y asuma las nuevas realidades humanas, lo que hace que mucha gente se sienta excluida de la comunidad cristiana y encima
se les hace crearse la conciencia de que viven en pecado. La parábola también nos ofrece una ocasión espléndida para realizar un autoexamen. ¿Qué he recibido de Dios a todos los niveles? Humano, religioso, familiar, profesional, espiritual. ¿Qué he hecho con ello? ¿Lo he dejado escondido en un cajón? ¿Ha sido útil para los demás? Como se dice en el mismo Evangelio de Mateo, que tu luz resplandezca ante los hombres para que glorifiquen a Dios. Pienso que será suficiente decirle, aquí tienes lo tuyo. Si nos quedamos en el orden de las cualidades, podíamos concluir que Dios es injusto, pero la parábola no juzga las cualidades, sino el uso que hago de ellas. Tenga más o menos, lo que se me pide es que las ponga al servicio de mi auténtico ser, al servicio de todos. En el orden del ser, todos somos idénticos. Las bienaventuranzas lo dejan muy claro. Por más carencias que sientas, puedes alcanzar la plenitud humana. En todos los órdenes tenemos que poner los talentos a fructificar, pero no todos los órdenes tienen la misma importancia. Como seres humanos tenemos algo esencial y mucho que es secundario. Lo importante es la esencia que constituye al ser humano como tal. Ese es el verdadero talento. Todo lo que puede tener o no tener, lo secundario, no debe ser mi principal preocupación. Los talentos de que habla el Evangelio hacen referencia a las realidades que nos hacen más humanos, y ya sabemos que ser más humano significa ser capaz de amar más. Los talentos son los bienes esenciales que debemos descubrir. La parábola del tesoro es la mejor pista. Somos un tesoro de valor incalculable. La primera obligación de un ser humano es descubrirlo. La buena noticia sería que todos pusiéramos ese tesoro al servicio de todos. En eso consistiría el reino predicado por Jesús. El relato del domingo pasado, el de hoy y el del próximo terminan prácticamente igual. Entraron al banquete de boda, pasa al banquete de su Señor, heredad el reino. Banquete, boda y reino son símbolos de plenitud. Tanto el que negocia con 5 como el que negocia con 2 recibe exactamente el mismo premio. Esto indica que en ningún caso se trata de valorar los resultados del trabajo, sino la actitud de los empleados. En una cultura en la que todo se valora por los resultados, es muy difícil de comprender esto. En un ambiente social donde nadie se mueve si no es por una paga, donde todo lo que hago tiene que producir algún beneficio, es casi imposible comprender la gratuidad que nos pide Jesús. La parábola nos habla de progreso, de evolución constante hacia lo no descubierto. El único pecado es negarse a cambiar, a evolucionar. El ser humano tiene que estar volcado hacia su interior para poder desplegar todas sus posibilidades. Todo el pasado del hombre y de la vida no es más que el punto de partida, la rampa de lanzamiento hacia una plenitud mayor. La tentación está en asegurarnos lo que tenemos, lo que queremos tener, enterrar nuestro talento. Tal actitud no demuestra más que falta de confianza en uno mismo y en la vida, en Dios.
Lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de la riqueza que ya tenemos. Unos no llegamos a descubrirla y otros la escondemos. El resultado es el mismo. No es nada fácil, porque nos han repetido hasta la saciedad que estamos en pecado desde antes de nacer, que no valemos para nada, que la única salvación posible tiene que venirnos de fuera. Lo malo es que lo seguimos creyendo. El relato del camello que se negaba a moverse porque se creía atado a la estaca, o el león que vivía con las ovejas como un borrego, son los mejores ejemplos. Todo afán de ganar seguridades nos aleja del mensaje de Jesús. Todo intento de alcanzar verdades absolutas y normas de conducta inmutables que nos dejen tranquilos carecen de sentido cristiano. Ninguna idea de Dios es definitiva. Estamos aquí para evolucionar, para que la vida nos atraviese y salga de nosotros enriquecida. Nuestro objetivo debía ser que al abandonar este mundo lo dejáramos un poquito mejor que cuando llegamos a él, haciéndolo más humano. La parábola termina con unas palabras muy extrañas. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿En qué quedamos? ¿Tiene o no tiene? El sentido de la frase puede ser: al que arriesga y se lanza a la aventura de caminar para crecer en el amor, se le dará una plenitud inimaginable. Y al que se queda pasivo, conformado con cumplir normas y ritos y no ir más allá, se le quitará hasta la seguridad que creía tener. Pues con esto terminamos esta reflexión. Espero que os haya ayudado a pensar un poquito más en lo que somos, tenemos, lo que hemos recibido de Dios y lo que somos en profundidad, y a poder vivir una vida más plena cada día. Que tengan un buen domingo y seguimos en contacto. Ahora vamos a escuchar también una canción que viene a cuento de esta parábola, que se llama El miedo y los talentos, de Salomé Arricivita. Vivir con miedo nos ata, el miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas.
nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el miedo que paraliza, pues vivir sin arriesgar es embalsamar la vida. No perder y no ganar, por no errar es cobardía. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día. Es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartir